Muy bien, nos encontramos aquí en una nueva emisión con un nuevo tema en este diploma de gestión del cuidado de enfermería en el neonato de alto riesgo. Y bueno, hoy antes de iniciar quisiera permitirme el poder compartirles la siguiente información por si es de su interés, ya que de aquí al mes de diciembre tenemos diferentes actividades curriculares, por si ustedes gustan tenerlas en cuenta para su participación. Obviamente de estas tendrá una constancia emitida por cada uno de los temas con un valor curricular distinto. Entonces estaremos hablando de lo que es la salud mental en el personal de salud. Hay temas ya donde hablan sobre la importancia de esto para con los pacientes y familiares, pero muy poco se habla sobre la salud mental del personal. Entonces vamos a tocar eso, cuidados paliativos, acciones frente a las infecciones asociadas a la atención de la salud, prevención del embarazo en adolescentes, que no hace mucho también pasó la semana sobre este tema de la prevención. Acciones para prevenir los accidentes cerebrovascular, que también pues va a ser importante poder revisar estos temas. Aquí tenemos para el mes de noviembre manejo el uso de terapia de las insulinas, Día Mundial del Prematuro, prevención del cáncer cervicouterino, uso racional de antibióticos y pláticas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y ya terminando pues lo que es el año, en el mes de diciembre, pues tendríamos también algún tema ahí de actualidades sobre el VIH-Sida, parte de cómo aplicar los derechos humanos, los cambios de la salud pública y la migración, y mesa de análisis sobre la terapia de infusión, en específico en el área neonatal, que es un tema muy poco tocado. Sabemos que es un tema importante, pero si lo buscamos de manera general, pues encontramos mayor evidencia para el cuidado en los pacientes adultos, pero no tanto en esta etapa más relevante todavía, ¿no? Que es la neonatal. Entonces, pues bueno, ahí les dejo esta información. También en el link, en la descripción del video, pues bueno, podrán encontrar un poco más informes sobre estos cursos. Y pues bien, continuando con esta temática, pues hoy hablaremos sobre un tema pues relevante, que es un tema que día a día lo tenemos que realizar cuando hay un nacimiento que tenga que ser ingresado a una terapia intensiva neonatal, pero a su vez, pues también es un tema poco fundamentado hasta cierto punto, digamos, porque en algunas de las cosas pues, se llega a hacer de manera empírica, pero bueno, hoy profundizaremos un poquito más en este tema para que ustedes tengan conocimiento de este. Bueno, ¿cuál es el programa Stable, ¿no? Que nos va a ayudar para poder hacer la transición o movilización de un paciente de un área a otra de una manera más específica en cuanto a los programas que tenemos que utilizar. Sabemos que ya tenemos hoy, por ejemplo, para recibir y enlazar a un intercambio de área de paciente, pues bueno, a lo mejor con la técnica SAER o alguna otra que nos pueda concretar en los datos objetivos que necesitemos. Pero esta parte pues va a ser muy específica del área neonatal. Ya habíamos visto en temas anteriores y si no, pues bueno, pueden buscarlos en el canal, que igual aparecerá ahí en la descripción para que ustedes puedan verlo y revisar los temas anteriores y puedan ir conociendo un poco más a fondo sobre los temas futuros que vamos a ir manejando. Entonces, para esto, pues es básicamente los cuidados post-reanimación y pretransporte para neonatos enfermos, ¿vale? Que va a ser este acrónimo, el cuidado agudo del recién nacido en riesgo. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos evidencia y que empecemos a tener un poco más de conciencia en la forma de poder trasladar a los pacientes para que de esta manera sea más efectivo y más pronta el mecanismo en que nosotros realicemos una intervención y más cuando el neonato está en un estado delicado. Todos los hospitales que proveen servicios de maternidad necesitan estar preparados para la reanimación. Ya veremos más adelante más específico
acerca de la reanimación neonatal por los equipos profesionales de salud. Pero independientemente de eso, todo el personal que esté involucrado en el contacto directo e indirecto con estos pacientes deben de estar capacitados precisamente en esta área. Posteriormente a esto, ya que los reanimamos, tenemos que también poder estabilizarlos y una vez que los estabilizamos, pues realizar el transporte a las áreas correspondientes. Aquí también es un tema muy importante, la parte de la estabilización. ¿Hasta qué momento podemos considerar que ya está estabilizado? Porque si bien en la sala de partos la prioridad de alguna manera la va a tener la mamá, si es que también agravó su condición, pues todo el enfoque del personal de atención en su mayoría de los casos, y si no, coméntenos, pero en la mayoría de los casos está enfocada a la paciente obstétrica. Y el neonato pasa, digamos, como a segundo plano. Entonces, entre más tiempo tengamos a ese pacientito en la sala, más riesgos de complicación tenemos. Uno, por la pérdida de calor. La segunda, por el tipo de intervención que nosotros vamos a necesitar realizar. Entonces, de esta manera, los tiempos que más alarguemos, pues lejos de ser beneficiosos, van a complicar. Aquí es importante que siempre exista entre áreas esa comunicación para que en un determinado momento que esto suceda, garantizo yo la termorregulación, garantizo la vía aérea y traslado al paciente, sería lo más correcto, a una terapia intensiva neonatal. Y ahora sí, donde ya voy a estar en un servicio donde el equipo va a estar netamente concentrado en la atención y resolución de este paciente, pues podemos seguir trabajando en los demás contextos. Si nosotros ponemos limitantes entre la transferencia de un servicio a otro, lo único que va a pasar es que se va a agravar esta situación. Entonces es importante que consideremos esta situación y que exista ese lazo de trabajo en equipo colaborativo donde se puedan integrar estas áreas principalmente. También los ingresos pueden ser del servicio de urgencias, en algunos casos a la terapia, pero principalmente y un 99% de los casos va a ser de una unidad tocoquirúrgica a una terapia intensiva neonatal. Entonces, siempre necesita haber esta comunicación directa para poder agilizar estos trámites de transferencia. También ya habíamos visto en otros temas anteriores por qué la importancia de tener una sala preparada, siempre con la expectativa de que un paciente en cualquier momento se pueda complicar. Dice la bibliografía, principalmente del Reneo, que solamente el 1%, 3% de los pacientes recién nacidos va a requerir una asistencia adicional para respirar, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que más del 95% de ellos lo van a hacer de una manera fisiológica y sola, simplemente a lo mejor de una manera asistida por parte de nosotros, pero fuera de eso no van a requerir ningún otro proceso. Pero nosotros tenemos que estar preparados para ese 5% que no va a respirar de forma fisiológica y natural para poderlo asistir. Entonces, nosotros necesitamos garantizar que esta sala está preparada para esa condición. Y en el momento que se requiera, ya tenemos el equipo para no salir, no perder tiempo y no agravar. También ya habíamos visto ayer un algoritmo de que la intervención que nosotros brindemos debe de estar en menos de los primeros 2 minutos posterior a su nacimiento de este paciente. Y ahora sí, pues bueno, según el acrónimo, y pues ahorita nosotros hablando específicamente del stable, pues bueno, vamos a tenerlo de esta manera. Glucosa, temperatura, vía aérea, presión arterial, exámenes de laboratorio y soporte emocional. Eso es en base a las siglas de la definición, a su traducción al español, pues es lo que cada una de estas es lo que va a significar. Nosotros tenemos que ver la manera y la forma para entonces de esta manera poder nosotros cubrir con esta expectativa. Y pues bueno, para esto vamos a iniciar con la primera, la glucosa.
Aquí es de suma importancia que nosotros garanticemos que tiene un aporte de glucosa. Recordemos que su metabolismo todavía antes de nacer pues era a través del intercambio sanguíneo por medio del cordón umbilical y la placenta, y básicamente la mamá hacía todo este proceso. Una vez que nace, se pinza, se corta, pues entonces este producto empieza a realizar una serie de modificaciones a sus estructuras fisiológicas, y dentro de ellas, pues bueno, va a ser la modificación del consumo de glucosa y el metabolismo de esta. Entonces nosotros tenemos que mantener este aporte de manera óptima para que no haya una descompensación y esto nos genere otros problemas más adelante. Entonces necesitamos mantenerlo. ¿Cómo vamos a evitar que esta glucosa disminuya? Pues con un contacto piel a piel, de manera al nacimiento, y que inicie el proceso de la lactancia materna en los primeros 30 minutos. Y si es posible que sea todavía aún estando dentro de la sala de partos, mucho mejor. Pero imaginemos que entonces nuestro paciente tuvo una complicación y esto no va a ser posible, o la mamá tuvo una complicación y tampoco va a ser posible que podamos iniciar en estos primeros 30 minutos pues la alimentación. Tenemos nosotros que tener una referencia y tomar una glicemia capilar para poder tener ese margen de referencia de cuánto es lo que en este momento tiene. Y entonces de ahí pues tendríamos que empezar con aportes por vía intravenosa en caso de ser necesario. Pongamos que el paciente tiene una condición en la cual no le es permitible el tener una alimentación por vía oral, entonces va a tener que ser por una vía parenteral. Ya hablábamos también en el anterior que podemos utilizar el acceso venoso por el cordón umbilical, y si no, pues bueno, un acceso venoso periférico corto, y empezamos con el mantenimiento de una solución por glucosa. Aquí es muy importante también que nosotros encontremos diferenciadores. ¿Cuáles van a ser estos diferenciadores? Un embarazo de una diabetes gestacional, una descompensación, un ayuno prolongado inclusive por la madre previa al nacimiento, o condiciones que de alguna manera afecten o alteren el proceso metabólico, en este caso del niño. Y poder identificar cuáles pudieran ser los signos y síntomas, inclusive de una hipoglucemia sintomática. No siempre nos va a dar hiporreactividad, no siempre nos va a dar diaforesis, no siempre nos va a dar alteración en los signos vitales. Entonces, por eso es importante que nosotros definamos y tengamos bien presente cuáles pudieran ser los factores que influyan en un descenso de la glucosa en este tipo de pacientes, y más porque ellos van a consumir energía en las primeras horas de vida mayor o mayormente acelerado. ¿Por qué? Porque está en los procesos de la adaptabilidad en la vida extrauterina, ¿no? Entonces el hecho de respirar, el hecho de moverse, el hecho de hacer muchas de las funciones que internamente no le generaban un gasto, porque lo hacía a través de esta alimentación por medio del cordón umbilical, pero ahora ya lo está volviendo de manera fisiológica por parte de él, pues va a empezar a consumir estos reservas de glucosa. Entonces tenemos que estar muy, muy vigilantes de esta parte. Entonces, para esto, pues bueno, ya tenemos un componente importante en la estabilización del neonato, es proporcionar las necesidades energéticas a través de soluciones glucosadas por medio intravenoso. Como preparación de una vía, como preparación de la vía extrauterina, el feto va a almacenar glucosa de forma de glicógeno. Esta parte va a empezarse a metabolizar y es lo que le va a dar la energía suficiente pues para poder mantener las necesidades básicas fisiológicas pues a flote, ¿no? Lo cual es la respiración, la frecuencia cardíaca, y la movilización de las extremidades, entre otras características. Si el neonato está críticamente enfermo, tenemos que evitar una alimentación enteral. ¿Por qué? Porque estamos asociándolo a que tuvo una disminución o dificultad de la respiración, y entonces uno de los primeros órganos en sufrir estragos a causa de la hipoxia va a ser el intestino. Y entonces si nosotros le iniciamos una tolerancia a la vía oral, pues vamos a incrementar el riesgo de tener
una enterocolitis, lo cual más adelante pues le va a generar más problemas que beneficios. Entonces aquí tenemos que ser muy precavidos, conscientes y vigilantes de qué tan necesario es iniciar con alimentación vía oral. Puede ser preferible tenerlo 24, 48 hasta 72 horas con alimentación o aporte energético a través de soluciones intravenosas que someterlo a riesgos futuros, ¿no? Entonces, si tuvo un riesgo de aspiración, bueno, flujo sanguíneo restringido hacia los intestinos debido a la hipoxia, lo que comentábamos, pues indiscutiblemente va a ser muchísimo mejor mantenerlo con un aporte intravenoso que el inicio prematuro de una vía oral. Entonces, aquí es importante que nosotros vigilemos esta parte y una vez que inicie con los aportes por vía oral, pues bueno, también va a ser necesario que le demos seguimiento y evaluación continua a la distensión abdominal en caso de ser que las haya presentado, pues avisar de manera inmediata y detener la vía oral. Ahora, pues bueno, vamos a hablar sobre este monitoreo de la glucosa. Aquí contemplamos que iba a estar un poco más tenue la pantalla, pero bueno, les explico cuál va a ser esta pirámide para el monitoreo de la glucosa. Y viene nuestro primer peldaño. Lo que vamos a tener, pues bueno, la parte primordial pues es el estándar de oro para el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre, es valorar la glucosa sérica. Entonces, vamos a necesitar indiscutiblemente tener una reserva ahí de una muestra de laboratorio para poder determinar cómo están los niveles y de ahí tener nuestro margen a seguir. Debe de mantenerse esa glucosa sérica pues, entre los 50 y 110 miligramos sobre decilitro, y algunos neonatos pueden o no presentar signos de hipoglucemia, temblores, hipotermia, letargia, llanto débil, una succión débil, cianosis, apnea e incluso en alguno de los escenarios ya más complejos, que es lo que tenemos que evitar, pues estaríamos hablando inclusive hasta de convulsiones, ¿no? Entonces, eso hay que vigilarlo muy bien para evitar que todo esto se presente, y la manera más fácil es con una glicemia capilar. De ahí tengo de base. Posteriormente, pues a lo mejor ya tendré los laboratorios de manera más concisa y puedo hacer una correlación de los resultados que obtuve por esa glicemia con los niveles reportados en una glucosa central. ¿Cómo vamos a hacer esta terapia con líquidos intravenosos? Pues bueno, sí o sí necesitamos un acceso intravenoso. Ese acceso intravenoso se va a determinar en base a las necesidades que según su gravedad tenga nuestro paciente. Podemos accederlos a ellos a través de un acceso venoso periférico o podemos hacerlo a través de un acceso umbilical o, en el mejor de los casos, pensando en una terapia más larga, más a futura, y si la condición así lo permite, pues pudiéramos hacer la colocación de un catéter de inserción periférica, un PIC, desde ese inicio, que el capital venoso está íntegro, no ha sido tocado, no ha sido lesionado. Pero todo esto va a depender según la característica y la condición de mi paciente. Si es un momento de urgencia, lo más viable, lo más rápido, el acceso umbilical. Puedo acceder a él en poco tiempo. Si la condición, estoy pensando que a lo mejor va a estar 24, 48 horas y con aportes no muy altos, a lo mejor pudiéramos valorar un acceso venoso periférico corto y lo evaluamos, ¿no? Pero si mi paciente está en condición clínica y estoy previendo que su estancia hospitalaria pueda ser de mayor tiempo a estos días, pues entonces a lo mejor lo más ideal sería un catéter percutáneo. El umbilical, ya hablábamos en temas pasados que realmente no hay un estándar de días límite,
¿no? Hay bibliografías que nos marcan 5 días, 7 días, hay veces que en la práctica se quedan hasta 11 o 12 días instalados, pero entre más tiempo pase, más riesgo tiene de complicaciones. Entonces, si yo lo veo desde ese momento, pues puedo colocar este catéter PICC y me va a dar una mayor tranquilidad y una mayor funcionabilidad hasta por 30 días. Entonces, aquí ya va a ser a manera de que evaluemos pues la necesidad de uso de este dispositivo. Vamos a utilizar solución dextrosa al 10% sin electrolitos. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo? Rápido, 80 mililitros por kilogramo día. Entonces, de esta manera, yo ya voy a saber cuánto es lo que yo voy a aplicar. Entonces, un ejemplo, si tenemos un paciente que pese 2 kilos, pues le vamos a poner 160 mililitros para 24 horas. Esto de manera inicial. Yo ya después que haga mi traslado, pues obviamente ya con los resultados del laboratorio, del seguimiento de la evolución clínica de mi paciente, pues esto puede ser modificable, claro que sí, pero en ese momento de urgencia, en ese momento de inicio, 80 mililitros por kilogramo día. Esto nos va a dar un aporte equivalente a 5.5 miligramos kilogramo minuto. Eso es lo que estaríamos dando de aporte con glucosa con esa cantidad. ¿Cuál es el requerimiento estándar de un paciente? Pues bueno, de 4 a 6 miligramos kilogramo minuto. Entonces, con esta concentración estamos ahí abasteciendo el estándar necesario que ocupa nuestro paciente, ¿sale? Les repito, ya una vez que estemos hablando de que ya fue transferido a la terapia intensiva, pues bueno, reajustarán estas infusiones. Pero nosotros en la sala de partos, que es donde estamos trabajando para el traslado, que es donde nos estamos atendiendo de primer contacto a este paciente, esa es la concentración que vamos a ocupar, eso es la concentración que provee nuestra solución y estamos abasteciendo el requerimiento mínimo que necesita nuestro paciente. ¿Qué va a pasar si persisten las hipoglucemias? Bueno, ya no está tan recomendado, pero pues al final del día necesitamos revertir porque necesitamos prevenir y evitar complicaciones. ¿Cuál es esta? Pues son bolos de dextrosa al 10%, 2 mililitros por kilogramo en dosis única. Y la velocidad es a pasar a 1 mililitro por minuto. Eso sería lo ideal, ¿sale? Verificar que la glucosa cada 15, 30 minutos se esté evaluando. Por ahí preguntábamos en algún momento cuáles son los signos vitales y a veces respondemos de manera autónoma, ¿no? Frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, saturación, temperatura, sí. Pero va a haber situaciones en las que inclusive la glucosa va a entrar dentro de uno de nuestros parámetros de signos vitales. En este caso específico, y a lo mejor en pacientes diabéticos, la toma de la glicemia capilar pues también se va a considerar como un signo vital de nuestra valoración que estemos realizando. Si continúa o persistiera la hipoglucemia, que de la que nosotros estamos hablando, entonces vamos a aumentar a 100 mililitros por kilogramo día o glucosa al 12.5%, ¿sale? En caso de que persista, pero estamos hablando que esta persistencia de la hipoglucemia pues ya nos llevó tiempo en la unidad de tocoquirúrgica, pero si nosotros hacemos ese enlace del que comentábamos, entrelazamos la información y lo trasladamos de manera óptima a un servicio de la terapia, pues obviamente ya allá se harán los reajustes y posiblemente muchísimo antes de esto de que haya una hipoglucemia persistente va a haber una modificación de las soluciones base. A lo mejor ya agregarán electrolitos, incrementarán la glucosa, harán una nutrición parenteral parcial, ya va a llevar glucosa al 50%, glucosa al 10%, electrolitos, etcétera. Entonces, pero si yo en este momento no logro resarcir la hipoglucemia, pues bueno, podemos utilizar estas modificaciones. Muy bien, nuestro segundo punto, yo ya mantuve ese aporte a través de las soluciones glucosadas por una vía intravenosa.
Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros realizar? Mantener una temperatura, garantizar esa temperatura. ¿Cómo vamos a garantizar la temperatura? Hay diferentes medios. Si tengo un paciente prematuro, ¿no? Pues puedo utilizar bolsas Ziploc, algunas otras donde mi paciente va a caber, para que esto le permita evitar una pérdida de calor más drástica de lo que ya va a estar cursando por esta vida extrauterina. Entre los procedimientos que hagamos, las soluciones que coloquemos, todo lo demás puede hacer un descenso, más aparte la sala en la que estábamos trabajando, pues tiene corrientes a lo mejor de aire y demás. Entonces, pues, mantener esa sala cerrada para que haya la menor corriente de aire posible y no tenga un descenso de la temperatura a manera importante. Entonces, el mantenimiento de la temperatura corporal debe de ser una prioridad, así como la ventilación, la temperatura en ellos es primordial. Ya sea que el neonato esté sano o enfermo, de todas maneras debemos de procurar. Puedo tener un recién nacido sano, todo el embarazo, el parto y el momento de nacimiento cursó sin detalles, pero si yo no cuido y mantengo la temperatura o la corporal, puede empezar con problemas respiratorios, puede empezar con algunos otros padecimientos innecesarios. Entonces, la temperatura aquí también juega un papel sumamente importante. Durante la reanimación y la estabilización, el riesgo de estrés por frío e hipotermia se van a incrementar drásticamente. Entonces, por esta razón es que los cuidados deben dirigirse a prevenir la hipotermia. Hacer un calentamiento previo del área con unos emisores de calor, cerrar las puertas, tener la cuna previa al nacimiento al 100%, que haya un calor suficiente y posteriormente regularlo según la necesidad que en ese momento necesitemos, el hacer un secado, retirar esos campos húmedos y colocar unos campos secos que estén a temperatura ambiente. Todos estos mecanismos cuidarlos para que nuestros pacientes no tengan. Hay algunos equipos que ya traen gorros, entonces inclusive colocarlos para evitar que pierda calor y pues colocarlos en una bolsa en caso de que sea un prematuro muy con riesgo de pérdida de calor, y de esta manera va a evitar que pierda más. Recordemos nuevamente, tenemos estos pasos de este algoritmo del reneo, de los pasos iniciales de la atención del recién nacido. Ya lo habíamos visto en la clase anterior y aquí volvemos nuevamente a considerarlos precisamente, pero ahora enfocándonos a la proporción de calor. Tenemos el nacimiento, recordemos que vamos a preguntar, es de término, tiene tono muscular, respira o llora, no, y nos vamos a quedar en esta parte que es donde nosotros en este momento vamos a hacer énfasis por el tema que estamos tratando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Calentar y mantener la temperatura normal, colocar la vía respiratoria en posición y eliminar las secreciones. Pero si se dan cuenta, antecede a la respiración, digamos en manera prioritaria, mantener el calor, ¿sale? Entonces, recordemos que recién nacidos, no vigorosos y prematuros, si la respuesta a cualquiera de las preguntas de evaluación inicial es no, debe de ser llevado a una cuna de calor radiante, porque quizás requiera de intervenciones adicionales. Pero este calor necesita ser de manera inmediata. Entonces no necesitamos esperar tiempo y les repito, tiene mayor prioridad incluso que la propia ventilación. Entonces, el proporcionarle el calor, el bebé debe de colocarse bajo la fuente de calor radiante para que el equipo de reanimación pueda acceder fácilmente a los procedimientos que va a realizar. Pero durante la reanimación y la estabilización, la temperatura corporal del bebé debe de mantenerse entre los 36.5 y 37.5 grados. Aquí es otro punto importante. En el proceso de mantener una temperatura adecuada, debemos de tener
la pericia suficiente y la vigilancia necesaria para no ponerlo en riesgo por una quemadura. Hay evidencia de quemaduras por calor radiante y no necesitamos tampoco caer en eso. Recordemos lo que les comentaba. Antes del nacimiento puede inclusive poner una cuna al 100%, a lo máximo de la emisión de calor. Esto nos va a servir para dos cosas. Una, ayuda a calentar la sala en la cual estamos. Y la otra, pues obviamente que la zona específica donde yo voy a atender al recién nacido, pues va a estar en una temperatura cálida. Una vez que ya se acerque la hora de nacimiento, voy a disminuir la fuerza de la radiación de calor para que de esta manera quede más templado y evite estos riesgos. Y obviamente como voy a estar en ese momento trabajando por minutos, no sabemos cuántos para poder estabilizarlo. Si yo mantengo la radiación al 100%, pues lo que voy a generar es una sobreexposición a esto y le puedo generar quemaduras. Entonces tenemos que regular esa parte y estar pendientes. Entonces, ¿cuál va a ser una respuesta normal al estrés por frío? ¿Qué es lo que queremos evitar? Va a haber una vasoconstricción periférica. Entonces, mi paciente ya nació prematuro, mi paciente ya tiene complicaciones, mi paciente ya requiere de accesos venosos, pero si mi paciente tiene una temperatura baja, tiene datos de hipotermia, va a ser complicado que yo pueda colocar un acceso venoso. Entonces, ya ahí ya tengo la primera complicación, el poder acceder a un acceso venoso. Esto lo va a conllevar una poca perfusión. Entonces, recordemos el algoritmo y nos decía que en los primeros 10 minutos nuestro paciente no va a saturar necesariamente al 100%, va a ir subiendo gradualmente conforme se va acoplando a la vida extrauterina. Pero si tiene una baja perfusión por el frío y tiene una vasoconstricción y esto aunado a que empieza con datos de dificultad respiratoria, pues esto me va a llevar a que va a tener una falla en los registros por medio de la oximetría, pues porque no va a haber la suficiente fuerza y irrigación para que pueda haber un registro correcto y esto no me va a permitir tener un buen parámetro de registro. Obviamente se van a empezar a ver alteradas la oxigenación de los tejidos. Hablábamos del primer órgano que va a ser el intestino, el metabolismo de la grasa parda, pues obviamente se va a ver más acelerado en el consumo de va a haber un aumento de la tasa metabólica como factor de riesgo y un aumento de la glucosa y oxígeno para satisfacer a los órganos blancos, como cuáles corazón, cerebro, pulmones. Y los demás pues van a empezar a tener estragos, ¿no? Entonces no queremos generarle mayores problemas sobre esta situación. Es ahí donde nosotros tenemos que tener pues obviamente ese parámetro bien claro. Y ahí hablábamos, ¿no? Aumento del consumo de oxígeno, se incrementa y obviamente la tasa metabólica pues va a verse alterado, vamos a empezar con acidosis metabólica, lo cual nos va a llevar a otras condiciones que van a agravar su estancia hospitalaria y entonces pues esto inclusive en algún punto puede llegar a causar la muerte. Entonces nosotros necesitamos mantenerlo en una zona térmica neutra que nos va a dar un mínimo de consumo de oxígeno adicional y obviamente va a garantizar un aporte mejor hacia los diferentes órganos y funciones de este organismo y más porque se encuentra en este proceso de adaptación extrauterina. Ahora, en caso de que mi paciente ya tenga una alteración que haya tenido por hipotermia, pues tenemos que tener un recalentamiento del neonato. ¿Cómo vamos a hacer este calentamiento de su temperatura? No podemos tener un recalentamiento de una temperatura de 36,5, de 35 grados que manejaba, no la podemos subir a 38 grados en menos de 10 minutos. Debe de ser un recalentamiento paulatino. La recomendación para el recalentamiento de un neonato es el monitoreo continuo primero de los signos vitales. Los signos vitales nos van a dar la pauta de subir, disminuir o mantener el nivel de calor. Ajustar la velocidad del recalentamiento a la estabilidad tolerancia del neonato y más o menos nosotros vamos a ir subiendo 0.5 grados a esta cuna
en aproximadamente cada 5 o 10 minutos según la tolerancia, y paulatinamente va a ir recuperando hasta que pueda llegar a la temperatura ideal. ¿Por qué no hacer un recalentamiento de manera abrupta? ¿No? De marcaba 35 grados y de pronto ya se nos fue hasta 37,8. Porque un aumento considerable, nos va a dar un riesgo de quemadura, primero. Segundo, nos va a dar una alteración en la frecuencia cardíaca. Podemos sobreestimular esta parte y nos va a generar inclusive arritmias. Tercera, podemos llegar a tener inclusive niveles de deshidratación. Y podemos conllevarlo a complicaciones neurológicas. Entonces, tenemos que tener mucha precaución en el manejo de esta parte. Con esto pasamos al manejo de la vía aérea. ¿Cómo va a ser nuestro manejo de la vía aérea? Nuestro paciente ya nació. Vamos a recapitular en el orden en el que estábamos. Tengo yo primero que vigilar la glucosa. Nace el niño. Identifico que a lo mejor la mamá tenía un factor de riesgo como diabetes gestacional. Otro factor. Nace flácido, ¿no? No hay una respuesta de 2 puntos hacia la valoración de la fuerza muscular. Tiene datos francos ahí como baja perfusión. Entonces tomamos un control de glicemia capilar y nos marca un nivel bajo. Y tenemos que entonces nosotros empezar con el siguiente mecanismo de mantener en lo que accedemos a una vía o garantizamos este aporte una temperatura. ¿Sale? Hacemos el secado, la estimulación, cambiamos campos, lo dejamos en campos secos y mantenemos la regulación de la temperatura para que se mantenga acorde a lo más neutro posible. Una vez que resolvimos esto, a la par estamos trabajando para la vía aérea. La vía aérea, pues bueno, puede ser a lo mejor, recordemos que va a depender. El algoritmo nos marca que los primeros minutos no necesariamente va a saturar al 100%. Puede llegar inclusive al 60% y de ahí. Pero también aquí nosotros tenemos que hacer la correlación con la clínica. Entonces, sí, en este momento a la hora de nacer no nos puede llegar a saturar al 100%, pero si yo veo que el paciente está flácido, no responde, está hipoactivo, y tuvo complicaciones previas a su nacimiento, pues no me voy a esperar hasta los 10 minutos claramente para ver si ya sube al 100%. Estoy hablando aquí de una urgencia real donde necesito resolver el proceso ventilatorio. ¿Y cómo va a ser esto? Pues bueno, puede ser a través de un CPAP, que es en poco de los casos en el nacimiento, porque la primera opción va a ser un abordaje de la vía aérea avanzada. Entonces, para esto, volvemos a retomar una parte de la fracción del algoritmo. ¿Tiene frecuencia menor a 100 latidos? Sí. Verificamos el movimiento del pecho, pasos correctivos de la ventilación si es necesario, colocamos la mascarilla laríngea si es necesario, vuelve a ser reevaluado y ahora ya tiene menos de 60 latidos por minuto, se procede a hacer una intubación, si es que todavía no se había hecho. Iniciamos con presiones y una coordinación con la ventilación, presión positiva, oxígeno al 100% y monitoreamos la frecuencia cardíaca. Si en algún momento esto mejora y se mantiene otra vez con frecuencia de 100 latidos por minuto, pues bueno, revaloramos las intervenciones que estaríamos realizando, pero básicamente serían estos pasos. Ahora, recordemos y ubiquemos en el punto en el que estamos. Ahora, otro punto importante. Vamos a hacer la evaluación de la presión arterial. Un punto y tema a lo mejor que dijéramos en el área neonatal, pues como la presión arterial, ¿por qué? ¿O para qué me va a servir esta parte? Pero es un punto importante que nosotros necesitamos cubrir cuando estamos haciendo esta evaluación. ¿Por qué la presión arterial? Porque la presión arterial nos va a dar una perspectiva del nivel de choque en el que está nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, ¿pero qué es un choque? Entonces, es un estado complejo
de la disfunción cardiocirculatoria que conlleva a una insuficiente entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos para satisfacer sus requerimientos. Esto porque va a ir aunado y ligado con los temas anteriores. Si tengo un dato de choque porque hay una baja perfusión, se va a ver reflejado por la hipotermia, porque al final del día mi paciente entonces quiere decir que está en un proceso de vasoconstricción, y esto se va a ver reflejado también en una hipoglucemia. Y todo esto en conjunto pues se va a ver en la dinámica del paciente con esa hipoactividad y por reflejidad de los movimientos fisiológicos que debería de tener. ¿Cuáles van a ser las tres causas principales? Hablamos, hipovolemia o choque hipovolémico resulta de un bajo volumen de sangre circulante. Recordemos que a diferencia, obviamente, de un adulto, en los pequeños llegan a tener 80 mililitros por kilogramo de peso de volumen total sanguíneo. Entonces, si yo estoy hablando que mi paciente pesa, vamos a ponerle 3 kilos 200. Estoy hablando de que mi paciente tiene en promedio 256 mililitros de sangre circulando. Entonces, para que yo pueda determinar que tiene un choque hipovolémico, tiene menos de esta cantidad, al menos del 10%. Una falla cardíaca o choque cardiogénico ocurre cuando el músculo cardíaco funciona pobremente, y esto a causa de ¿qué? A una hipovolemia, a un cambio súbito de la temperatura, de una hipotermia a una hipertermia, y a un estrés continuo o complicaciones. Y infección o choque séptico, también esto llega a presentarse cuando ocurren complicaciones relacionadas. Porque es otro punto importante, porque a lo mejor la mamá cursaba con una ruptura prematura de membranas y en ocasiones ya pasan más de las 48 horas de esta exposición a esta ruptura de las membranas de la primera capa que protegía al producto. Y pues bueno, se empiezan a incrementar los riesgos de infección, ¿no? Un líquido meconial, o alguna otra agravante que pudiera haber tenido previo al nacimiento, infecciones recurrentes de la mamá, y pues bueno, lo puede conllevar a tener estos padecimientos. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tener vigilancia de estas causas. El siguiente, vamos a tener que cubrir con estos exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio ya hablábamos primero al principio para ver lo de la glucosa, pues para tener un reporte de los niveles de la glucosa sérica. Pero también de esto de la mano con el tema anterior de la presión arterial, pues vamos a tener que tener los estándares para ver si ahí había procesos infecciosos que estuviese cursando previo a su nacimiento, ¿no? Y de aquí también nos dé un estándar. Otro punto importante de estos exámenes de laboratorio es que cuente con hemocultivos a la hora de hacer la instalación de un procedimiento, ¿no? Hablábamos que pudiéramos hacer un abordaje por medio de un catéter umbilical, un catéter percutáneo o una vía periférica. ¿Y por qué es importante tener esta relación? Para tener un margen de si ya venía cursando con algún microorganismo previo al nacimiento o cursa con alguna otra situación después de su contacto con la vida extrauterina. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Qué es lo que vamos a evaluar principalmente en estos exámenes de laboratorio? Una VH, los hemocultivos, la glicemia, gases sanguíneos a través de la gasometría, sea por una relación arterial o venosa, dependiendo de lo que en ese momento se desea encontrar. Tenemos que llevar esto aunado o ligado con esa exploración clínica que vamos a hacer a nuestro paciente, valorar y descartar los factores de riesgo que puedan estar involucrados y valorar los signos sutiles de una sepsis, ¿no? Muy de la mano con la toma de la presión arterial. A diferencia de en otros puntos, en todos lados va a ser importante el cumplimiento de todos los signos vitales, pero más en el área neonatal, pues la verificación del completo de todos estos signos y mucho de la presión arterial. Y después, pues bueno, pasamos al soporte emocional, un tema poco tocado, digamos, tratado, ya que muchas de las veces no vislumbramos la importancia que pueda llegar a tener, pues, ese contacto emocional, ¿no? En algunos lugares todavía hoy en día en la parte del
contacto piel a piel, de ese pensamiento tardío, de la estimulación por la propia madre para el nacimiento del niño, llega a estar muy cuestionado todavía. Pues bueno, tratar en medida de lo posible que pueda haber esta participación en algunos casos donde están las salas del parto amigable y puede pasar un familiar, inclusive que el papá o el familiar, que en este caso la mamá desee que la acompañe, pues pueda hacer ese corte del cordón umbilical, que estén en el proceso, pues es muy, muy factible. Ahora, todo esto en vista desde que el neonato nació bien, pero cuando llega a haber alguna complicación, pues inclusive en los prematuros, pues bueno, permitirle a la mamá, ¿no? Porque nace el paciente, algo se complica, le damos prioridad o atención, ya está, lo resolvemos, nos vamos a la terapia intensiva de manera rápida, se le da el tratamiento, y cuando menos vemos ya la paciente pasó 24, 48 horas y todavía no puede ver a su bebé, ¿no? Está con esa angustia. Y, y tenemos que empezar a tratar esa parte para que, pues, obviamente de aquí podamos resarcir o disminuir posibles complicaciones que se puedan ir generando. Para esto, pues bueno, tenemos el nacimiento pues de un hijo significa pues muchas cosas siempre, ¿no? Uno de ellos pues es el gozo, la felicidad, los sentimientos encontrados entre el temor, la angustia, el miedo, todo, ¿no? La pena inclusive de llegar a un servicio médico donde señora, súbase a la mesa, descúbrase, quítese la ropa y todo de manera muy rápida y pues eso es lo que tenemos nosotros que evitar, darle esa seguridad de ese proceso por el cual pues está viviendo. Los padres de un hijo enfermo obviamente pues van a enfrentarse a eso mismo que hablábamos hace un momento, pero con mayor presencia del miedo, del temor, del qué va a pasar, del qué es lo que se va a venir, qué es lo que va a acontecer a estas situaciones, y es ahí a donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte, de nuestro entendimiento al proceso por el cual pues está viviendo y pasando. El personal de salud debe acercarse a la familia sin prejuicios y observar esas señales no verbales que está dando, ¿no? Inclusive permitirle a lo mejor unos minutos más en la visita. La paciente está en alojamiento conjunto y los compañeros saben que su bebé está en la UCI, que a lo mejor se encuentra en un estado delicado, pues en medida de lo posible, incentivarla, que pase, que se bañe temprano, que consuma sus alimentos, que camine un poco, y a la hora de la visita, pues llevarla para que también esté en conocimiento de ella en medida de lo posible, según los estándares y mecanismos de cada unidad hospitalaria en la cual pues nos desempeñemos, y hacer este vínculo, esta formación de estas estrategias, pues para que de esa manera pueda tener mejor resiliencia ante estas complicaciones que obviamente pues no son esperadas ni planeadas, ¿no? Todo pensamos que va a ser de la mejor manera. Para esto, pues bueno, tenemos que hacer pues el siguiente esquema, ¿no? El A, B, C, D, F, G, H, J y todo el abecedario para poder garantizar estos beneficios. Facilitar la visita de los padres. Darles ese acompañamiento, esa seguridad, brindarles esa información necesaria y permitible hasta el punto que se pueda generar de la condición en la que están para cuando lleguen sepan a qué se van a enfrentar, ¿no? Si bien no les vamos a dar el completo de la indicación, pero sí les podemos decir, mire, es un servicio que está de esta manera, su bebé está sobre una cuna, darle esas especificaciones en medida de lo posible para que de esta manera pues se genere esa condición ya informada previa y no les cause una impresión tan abrupta. Llamar al neonato por su nombre, ¿no? Ya le puso un nombre, cómo se va a llamar, ya le pensó, ok, vamos a ponerlo, identificarlo de esa manera. Usar el término de hijo o hija ayudará a identificar a los padres con ese apego.
Si bien el nacimiento de un niño, pues es de una manera temerosa, ¿no? ¿Cómo lo voy a cargar? ¿Se me va a caer? ¿Lo voy a romper? Pero si nosotros lo trasladamos esos mismos temores a, a una condición donde los padres, pues tienen a un niño enfermo, obviamente que esto va a aumentar esta condición de temor y los ayuda a tener esa identificación como padres. Identificar personas que puedan apoyar, con quién se pueden acercar. Eh, Muchas de las veces está el paciente hospitalizado y de pronto vemos que los papás o no vienen a la visita de la mañana, solo a la de la tarde, y un día ya no fueron y al otro día fueron en la mañana, pero en la tarde ya no regresaron, pero no sabemos la condición inclusive económica para estarse trasladando 2 veces al día, no en la condición de que ya les pidieron medicamento, material o el propio hecho de tener que trasladarse, ¿no? O la paciente tuvo un parto o un procedimiento instrumentado, una cesárea, y sale en la mañana y termina la visita de la mañana y se queda en el hospital hasta la visita de la tarde, entonces ya estuvo cuánto tiempo ahí en una posición incómoda, tal vez sentada, parada, si bien le va, pues a lo mejor en un carro medio recostada, adolorida por la herida que tiene, no se ha alimentado bien, no se ha bañado, ya va ahí todo el día. Entonces todo eso también empieza a complicar y pues bueno, tratar en medida de lo posible pues poder apoyar en esa parte. Ayudar a los padres a entender la información. Mmm, Pasa el médico, les da los informes de cómo se encuentra y nosotros vemos que dice a todo que sí, más tarde le volvemos a preguntar y no recuerda nada. ¿Qué pasó? El estrés los bloqueó. Entonces tenemos que tratar de entonces estar reforzando esa información a manera de que le quede claro de qué es de lo que se está hablando, qué es lo que le están diciendo y a la misma vez, pues obviamente haya las menores dudas y repercusiones después. Investigar los sentimientos de los padres, ¿no? ¿Por qué investigar los sentimientos? Porque muchas de las ocasiones se sienten culpables de ver a su hijo así porque es que no me cuidé, es que no te llevé a la consulta, es que algo sucedió y hay que identificar esos pensamientos. Animar a los padres a comunicarse entre sí. Pasó en la mañana visita del papá, le dieron informes y para la tarde la mamá pregunta de cómo va su hijo porque su esposo no le dijo nada o no entendió lo que le dijeron y pues ella quiere saber. Entonces, aquí tenemos que ver la manera porque si no es lo contrario, empezaron a triangular información que no es y se empiezan a generar situaciones innecesarias y por eso es que tenemos que trabajar con ellos para que se den esa información de lo que uno o el otro conoce, lo que uno o el otro entendió y al final, pues bueno, que sea en beneficio de su paciente. Apoyar, no juzgar y siempre ser sensible. Es que llegué tarde y ¿por qué llegó tarde, señora? La visita empezó hace una hora, ya no la voy a dejar pasar, pues ahora espere y si llegue más tarde, más temprano mañana, pero no sabemos si no tuvo para el pasaje y hasta a lo mejor a esa hora alguien consiguió para poderle prestar, si a lo mejor tiene más hijos y la citaron a la escuela porque tenía una junta, no tenía con quién encargarlos, una serie de cosas que pueden llegar a suceder y nosotros no estamos ahí para juzgar, sino vamos a estar para resolverle su necesidad económica o su necesidad de algunas otras situaciones a cubrir, pues en medida de lo posible entenderlo, ser sensibles y, ok, señora, pase a la visita, no se preocupe, relájese, está su bebé. Muchas de las veces tenemos ahí un garrafón con agua, ofrecer, mire, tómese un vasito con agua, relájese, respire, porque eso su bebé lo siente, lo percibe, y ahorita una vez que ya esté más tranquila, que pase a ver a su bebé. Ya no vamos a poder dejar a lo mejor la hora completa, 20, 30 minutos, pero adelante, pase con calma y platique, ¿no? Entonces ya le dimos esa tranquilidad, porque ella ya venía estresada de ya no la van a dejar pasar, no la van a regañar, no van a hacer... Tranquila, cambiemos esa perspectiva de que tampoco es así. Tenemos que hablar con nuestro paciente, tenemos que darle ese toque gentil, delicado, de calidad humana.
hablar con voz suave, por favor evitar en todas las áreas pediátricas, pero en especial en una terapia intensiva neonatal, traer nuestro dispositivo con una música a alto volumen, comunicarnos con otro compañero gritando, todo eso le va a generar estrés y le va a generar más complicaciones a lo largo. Aislemos de la luz, más si es un prematuro, todavía no está en condiciones fisiológicas, no se alcanzó a completar ese proceso para mantener una utilidad de sus ojos y no le generemos problemas, ¿no? Entonces pongámosle su aislamiento visual, su aislamiento auditivo, en medida de lo posible. No nos recarguemos sobre las cunas para hacer anotaciones porque incrementa los ruidos de decibeles. Valoremos inclusive el dolor, ¿no? Hay técnicas donde se habla inclusive de dar previo a algún procedimiento o una toma de leche o una toma de glucosa para que esto, a medida de lo posible, disminuya el efecto de negativo por el procedimiento cuando se está hablando de algo que generaría dolor. Entonces, todo eso tenemos que englobarlo para la atención de nuestro paciente, ya que a la vez pues también va a tener un impacto emocional dentro de su desarrollo y dentro de la visita del familiar, porque va a pasar y ¿por qué hoy tiene 5 punciones si ayer tenía 2? ¿Por qué hoy la cuna la siento más caliente? ¿Por qué hoy está más fría? Porque todo eso también va a generar un estrés emocional dentro de los procesos que está viviendo la mamá. Y pues bueno, la meta no es simplemente dar de alta un neonato saludable, sino un neonato saludable con el cual los padres se sientan conectados y competentes de asumir un total cuidado de su hijo. ¿Cuántas veces no se han generado casos donde tenemos un paciente 3 meses en el área de UCI? Ya salió, ya mejoró, ya está en condiciones de irse de alta y a los 2 días o 3 días vuelve a regresar porque la mamá no supo qué hacer en casa, porque la mamá no se preparó, porque no verificamos que la información que le dábamos nos entendía, porque una y otra serie de procesos que fue generando esta situación. Y pues bueno, no existe demasiado pie pequeño para dejar huella en este mundo. La etapa neonatal es una etapa muy bonita, pero muy demandante de nuestros conocimientos y de nuestras habilidades para poder disminuir las complicaciones que se lleguen a generar. Entonces, por favor, pues bueno, tener precaución de estas complicaciones y de nuestras intervenciones que nosotros podamos ver. Sin mayor relevancia a esto, pues bueno, agradecerles su aportación en el tema de hoy. Les agradeceríamos mucho si nos dejaran ahí sus comentarios correspondientes a este tema que vimos y si nos ayudan a compartir para llegar a más compañeros interesados en el tema.